Hola, hoy vamos a hablar sobre la depresión, en el cual vamos a abordar las principales temáticas sobre qué es la depresión, cómo diferenciar una depresión sobre la tristeza normal y también cuáles son los síntomas y señales de alerta que nos pueden indicar que estamos atravesando por un episodio depresivo, así también como qué señales hay en los niños, niñas y adolescentes y qué podemos hacer para combatir la depresión. Bienvenidos al programa Juntos Transformamos Vidas. Esta tarde nos acompaña la psicóloga Talía Bozano de nuestro Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu de Fundación Tierra Nueva, donde brindamos atención psicológica para diferentes problemáticas. Ella nos hablará sobre la depresión a propósito de todas las festividades que se viven en diciembre. Bienvenida, Talía. Muchas gracias, Mayrita. Es un gusto para mí el poder acompañarles el día de hoy y poder conversar con ustedes acerca de la depresión. ¿Por qué no empezamos por lo básico? ¿Qué se considera depresión? Creo que es importante el poder diferenciar un poco de la tristeza de la depresión, porque suele haber a veces confusión en este sentido. La tristeza es una emoción, es normal, es natural y la tenemos todas las personas. La tristeza es la emoción que nos avisa que hay algo que debemos solucionar, que hay algo que debemos resolver. Y no basta con decir que estoy triste para suponer que tengo depresión. Al hablar de depresión hablamos ya que estamos teniendo un trastorno en el área emocional, en el área mental, y la depresión es considerada una enfermedad y según la OMS es la enfermedad que mayor incapacidad causa en los trabajadores y en las personas. Así que para hablar de depresión tenemos que decir que la persona va a tener un estado de tristeza o alteración de su humor por más de 2 semanas. Aparte de esto, debe acompañarle una sensación en la que hay pérdida de interés por las actividades de la vida, hay una cierta como falta de voluntad, es decir, suelen decir, ya no siento ánimos, ya no siento deseos de irme a correr como lo hacía antes, por ejemplo, ya no me causa satisfacción. Aparte de esto puede haber alteración en el peso, sea porque hay aumento de apetito o disminución de apetito, y también se suele acompañar de complicaciones en el sueño, es decir, o duermo mucho, paso mucho tiempo con sueño, o tal vez perdí el sueño y paso la mayor parte del tiempo despierto. Entonces, para hablar de depresión, algunas de estas situaciones que yo les iba comentando ahora deben cumplirse en la persona durante al menos 2 semanas para suponer como que estamos hablando de una depresión. ¿Qué es lo correcto? ¿Acudir al psicólogo o al psiquiatra? Siempre se sugiere que se pueda acudir al psicólogo, ¿sí? Porque el tratamiento psiquiátrico no siempre es la primera opción. Al acudir al psicólogo, este proceso nos podría ayudar a entender qué está pasando conmigo. O es una tristeza que puede ser normal, esperable, por ejemplo, porque perdí un familiar, o sí ya estoy hablando de una depresión. La depresión puede ser tratada en un proceso psicológico, netamente psicoterapéutico, y hay ocasiones en que sí la persona va a requerir de medicación, y ahí lo llamamos el tratamiento mixto, es decir, la persona va a requerir del acompañamiento psicológico y tanto del acompañamiento psiquiátrico. En el caso de los adultos parece un poco más fácil de identificar o de que los familiares lo noten. ¿Qué pasa con los síntomas en los niños? Bueno, en los niños, niñas y adolescentes vamos a encontrar cosas similares como las que yo he dicho, pero sobre todo el cambio de humor tiene que ver con la irritabilidad. Entonces, cuando un niño, niña o adolescente pueden estar atravesando un proceso depresivo, suelen mostrarse irritables. Aparte de que tal vez están pasando por un periodo en la que le vemos que ha perdido interés por algunas actividades, pero suelen estar irritables, es decir, hay cositas mínimas que decimos esto antes no le molestaba y ahora reacciona como muy hacia afuera, ¿no? Como que grita, está mal genio todo el tiempo, las familiares suelen decir no le puedo decir nada porque está como que estuviera muy tenso. Entonces la irritabilidad en los niños excesiva, que no responda a nada, que nosotros podamos suponer que pueda ser la causa de esa irritabilidad, debe ser una señal de alerta de que algo está pasando con mi hijo o mi hija dentro de casa. ¿Qué podríamos dar como recomendaciones para no caer en un estado depresivo?
a propósito del cambio de vida que hemos tenido ahora con la pandemia. Es importante el considerar que cuando yo estoy atravesando un periodo de tristeza, ¿sí?, y siento que no puedo salir de esta tristeza, siempre es recomendable el poder buscar ayuda, ¿sí? El poder acudir a alguien que me pueda escuchar, ¿no es cierto?, que me pueda dar una solución a esto. Aparte de esto, en estas épocas como navideñas, de fin de año, las fiestas que se vienen en diciembre, sí se suele ver un aumento de tal vez personas que refieren estar pasando por algún episodio aparentemente depresivo. ¿Qué sucede con esto? Probablemente esa depresión ya venía como germinando desde antes. Nada más que este evento, ¿no es cierto?, en las fiestas donde recordamos familiares, recordamos todo el recorrido, ¿no es cierto?, desde enero hasta diciembre, cómo ha venido nuestra vida, si hemos cumplido metas o no, puede hacer que ahonde la tristeza, ¿sí? Entonces, lo primordial es pedir ayuda, ¿sí? Lo primordial es pedir ayuda. Lo segundo también siempre va a ayudar, y es lo que ya se recomienda cuando una persona conocemos como tal que tiene depresión, es realizar actividades físicas o actividades que lleven al cerebro a reactivarse. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos alguna actividad física, por ejemplo, correr, trotar, o nos vamos tal vez a caminar a un espacio abierto, o en casa me pongo y hago karaoke, lo que hacemos con estas actividades que pueden causar satisfacción es que el cerebro va a producir endorfina. La endorfina es este neurotransmisor que va a ayudar a que nuestro cerebro un poco como que salga de ese estado, ¿sí? Es algo como paliativo, no podemos decir que es el todo, pero siempre ayuda a que si mi cuerpo está entrando en tristeza, en ese estado, lo que el cuerpo hace es ponernos como inmóviles. Por eso esta sensación en la persona deprimida de no poderse mover y levantar. Entonces lo que se recomienda es que se trate de hacer alguna actividad física, ¿sí?, que pueda causar placer y que ayude al cerebro a reactivar esta endorfina. Claro, y en este momento el rol de los familiares es fundamental para motivar justamente estas actividades. Estas preguntas que te estoy haciendo en este momento son las que nuestros seguidores nos hacen a través de las redes sociales. Nos consultan también si una persona que tuvo ya un episodio depresivo es depresiva para siempre o cómo se definiría. Muy bien, no podemos decir que una persona que pasó por depresión pueda volver o siempre va a ser depresivo, ¿sí? Va a depender mucho desde cuándo viene su historial de depresión, ya como tal diagnosticada, ¿no es cierto? Va a depender mucho de las situaciones de vida. Entonces no podemos decir si es que alguna vez tuve depresión, me va a volver o no. Va a depender de algunas situaciones, y la verdad esa es una pregunta que suele ser difícil de responder, porque van a depender de algunas condiciones tanto como personales e incluso condiciones ambientales que puedan como desencadenar tal vez otro episodio depresivo. ¿Y qué apoyo sería el que necesitan recibir las personas que tienen depresión? Aquí es importante considerar los familiares o personas que están cerca de una persona que está realmente atravesando una depresión, que la depresión es una enfermedad, ¿sí? Porque solemos usar palabras como pon de parte, ya no llores, ya levántate, ya haz, no pases así. Y hay que considerar esto que yo les decía al inicio, una persona depresiva va a ir perdiendo su voluntad, ¿no es cierto? Va a ir sintiendo que cada vez tiene menos voluntad de hacer las cosas. Entonces, lo principal es saber como familiares o como personas cercanas que la depresión es una enfermedad, y es una enfermedad de nuestro cerebro porque viene desde ahí, ¿sí? Y al ser una enfermedad es real, ¿no es cierto? Así que va más allá de decirle a la persona por de parte. Entonces, tener esta conciencia, el poder estar pendientes de cómo esta persona se está sintiendo, el acompañarle, en animarle a veces a hacer algo con esa persona, por ejemplo, vamos, yo te acompaño a caminar, vamos, yo te acompaño acá si tú quieres, el poder más, en lugar de decir haz esto, tal vez preguntar qué necesitas, qué puedo hacer yo por ti en este momento. Eso es como lo primordial para poder apoyar a una persona que está en un proceso depresivo. ¿Podríamos decir que los tratamientos tienen algún estándar de duración? Yo me imagino que depende de cada situación, pero es una inquietud que el público nos ha hecho frecuentemente.
Bueno, sí, los procesos psicológicos van a depender realmente de la persona y de cómo la persona sienta y sea su ritmo de ir avanzando. Pero lo que se suele considerar es que al menos, sí, en alrededor de unas 8 o 12 sesiones se suele ver algún tipo de efectividad o de mejoría en el malestar que trae la persona. Eso es lo que nos dice pues de las investigaciones alrededor de esto. Pero sin embargo siempre hay que considerar que el proceso va a depender mucho de la persona y de cómo ella va avanzando, y que los psicólogos o psicólogas vamos a respetar ese ritmo, no vamos a forzar nada. Perfecto. Y cuando ya están en tratamiento y se sienten bien y dejan de ir al psicólogo, ¿está bien? ¿O hay un cierre del tratamiento como sucede cuando uno tiene medicamentos y dice, bueno, toma 15 días y viene y le controlo? ¿Es similar? Sí, y esa es una pregunta muy importante y qué bueno que la hayas traído a colación. Cuando estamos en un proceso psicológico vamos a abrir muchas experiencias, muchas brechas en nuestra emocionalidad y en nuestra mente. Así que en la psicología no podemos hablar de un alta como se habla en la parte médica, ¿no es cierto? Pero sí hablamos de un proceso de cierre terapéutico. Es decir, que todo esto que yo he venido trabajando dentro de las sesiones, nosotros, los terapeutas, vamos a preparar un espacio para realizar el cierre de todo eso que hemos ido trabajando. Y algo que yo les suelo explicar tal vez en la consulta con un poco esta analogía o metáfora es como que no se vayan abiertos, ¿no es cierto? Sino que en el cierre terapéutico vamos cerrando mediante técnicas específicas todo aquello que se abrió de emocionalidad o incluso de experiencias dentro de la terapia, y que la persona se pueda ir segura en ese sentido. Usualmente las personas creen que al psicólogo se debe asistir cuando ya tenemos problemas como la depresión. ¿Cuándo es prudente o oportuno asistir al psicólogo? Creo que siempre hay que considerar que hay situaciones que nos pueden en la vida, sea la depresión o no, causar algún tipo de inestabilidad. Y a veces sentimos que como que o no logramos resolverlo o no logramos salir de esa situación tal vez por sí solos. Entonces, el acudir al psicólogo, a la psicóloga, puede ser una brecha y una oportunidad de poder ayudar a resolver este tipo de problemáticas. Pero siempre se habla de que si yo me siento en dolor o siento que realmente estoy sufriendo con cualquier problemática que estoy pasando, o veo que esto que me va sucediendo ya se sale de lo tal vez normal, usemos esta palabra, tal vez de lo normal, tal vez de lo que está adecuado para mí, de lo que yo suelo tolerar, entonces sería una señal de alerta de que tal vez debo buscar ayuda con un profesional del área de la psicología. Y para finalizar, Talía, ¿por qué no nos cuentas qué servicios brinda el Centro de Apoyo Psicosocial? Muy bien, muchas gracias, Mayri. Les queremos comentar a todas nuestras personas que están sintonizando ahora. El Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu de Fundación Tierra Nueva brindamos servicios de atención psicológica en lo que es la parte de terapia individual, familiar y de pareja, orientado tanto a niños, niñas, adolescentes como personas adultas. Además, también contamos con un espacio de atención psicopedagógica que se orienta a poder ayudar a las personas cuando tienen dificultades de aprendizaje. Aparte de esto, también tenemos nuestros servicios de alcance con la comunidad, que los estamos manteniendo a propósito de la pandemia en la virtualidad. Tenemos nuestros círculos de autocuidado, que son todos los días lunes gratuitamente. Tenemos los días miércoles un espacio de psicoterapia orientado a personal de salud. Los días viernes tenemos un espacio de acompañamiento con los jóvenes que se llama el Círculo de Panas para jóvenes de 12 a 21 años, y también contamos con el espacio de talleres para padres y madres de familia, en el que centramos nuestros temas en cómo mantener relaciones saludables con nuestros hijos e hijas. Todas estas actividades y todos los eventos que vamos haciendo como centro los podemos encontrar tanto en la difusión de las páginas de Fundación Tierra Nueva como del Hospital del Padre Carolo, y también en nuestra página de Facebook e Instagram, y nos pueden encontrar ahí como el Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu, así que les invito a que también puedan visitar nuestra página. Así es, adicional también brindan asesorías para instituciones y para escuelas. Entonces es un servicio completo psicológico que la Fundación pone a disposición de nuestros usuarios.
Les invitamos a dejar sus comentarios y sugerencias de temas en el pie en nuestras redes sociales y también a participar en nuestro programa del 17 de diciembre, donde hablaremos sobre nutrición a propósito de todas las fiestas que se nos vienen. Muchas gracias por participar.